Bien, y seguimos en Agro y Algo Más a través de Televisora Regional Unimar para más de 20 localidades del corazón productivo del país, de la provincia de Córdoba y Santa Fe. Y yo prometí que vamos a hablar de producción porcina y sin lugar a dudas vamos a hablar con uno de los referentes más destacados de la República Argentina en cuanto a producción porcina. Hablo de Daniel Fenoglio, que es presidente de Cabaña Argentina, que tiene previsto una inversión, pero más allá de eso vamos a hablar de lo que tiene que ver con la producción porcina en la República Argentina y ha tenido la deferencia de atendernos. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer, gracias por atendernos nuevamente. Vamos a comenzar por lo que tiene que ver con esta gran inversión que va a realizar Cabaña Argentina. Tiene un origen esa inversión, que lamentablemente fue en un inconveniente que tuvo el frigorífico, pero que obviamente apuesta y reinvierte en todo lo que tiene que ver la producción porcina. Cuénteme. Así es, nosotros tenemos bueno, somos productores porcinos y teníamos un frigorífico donde procesábamos toda nuestra producción. Digo teníamos porque sufrimos un siniestro y se quemó. Y ahora vamos a reconstruir la planta y vamos a hacer un frigorífico prácticamente del doble de capacidad que el anterior. Cuando hablamos del doble de capacidad, para explicarle a la gente y a los productores, que son muchos los que obviamente en la región están permanentemente mirando Agro y Algo Más, y también la región tiene muchos referentes de la producción porcina, darle una referencia de la inversión en cuanto a la dimensión y en cuánto va a aumentar esa producción. Nosotros producimos como criadero unos 18.000 capones mes, son 2 millones de kilos de carne, digamos, que vendemos. Y este frigorífico contempla 40.000 animales mes de faena, de poste y congelado y envasado. Es decir, que no solamente vamos a poder procesar nuestra producción, sino también darle servicio a otros productores. ¿En qué plazo se realiza la inversión y va a estar en condiciones de tener esa producción a techo? Y aproximadamente 2 años. Ya empezamos, ya hemos definido líneas de producción, ya tenemos los proveedores, hemos cerrado con algunos y en poquitos días, en 1 o 2 meses, comenzaremos con la obra civil, con lo cual en 2 años debería estar funcionando. Imagino, digo, metiéndome en la intimidad y en las cuestiones que tiene que ver en la reunión cuando se van decidiendo las distintas inversiones, cuánta responsabilidad, cuántas cuestiones que tienen que ver con decisiones que a veces dependen de medidas que se toman por parte de terceros, que le aciertes o no le aciertes en esa inversión. Me parece que también tiene un espíritu de fe, de optimismo y de ir para adelante esto que tiene que ver con la producción de la carne porcina en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Nosotros hace poquito más de 20 años que estamos en la producción porcina, en el negocio porcino, y la verdad que fuimos creciendo prácticamente de cero hasta ser, bueno, uno de los criaderos más grandes. Y todo el sector en general ha crecido en los últimos años, bueno, todo el mundo lo sabe, lo ha visto en las estadísticas, prácticamente a un 10% anual, y este año inclusive, que es un año difícil porque los costos de producción crecieron mucho, el maíz, los cereales, que es básicamente el mayor costo que tiene un cerdo, creció más del 130% en un año y los precios del cerdo acompañaron únicamente con un 60%. A pesar de eso, el sector está creciendo, ¿no? Digamos, si uno toma la producción hasta mayo y la compara con el año pasado, que ya había crecido también comparado con el 19, está bastante arriba, está un 12% aproximadamente arriba la faena. Con lo cual, es un sector que en general es muy optimista, un sector que le ha ido bien, un sector que sabe hacer las cosas. Hoy, digamos, para ser competitivo en este negocio hay que tener altos índices de producción. Hoy hay criaderos en la Argentina que están al nivel de cualquier criadero, mejor inclusive del resto del mundo, con producciones muy grandes, con más de 4.000 kilos de producción de carne por hembra por año. El país tiene una situación excelente porque no tenemos enfermedades como tienen otros países, sobre todo en el hemisferio norte, bueno, y ahora en Asia con la peste porcina africana. Tenemos, digamos, una buena barrera al este con el Atlántico y una buena barrera al oeste con los Andes. Estamos
bastante bien en términos sanitarios, es un capital que hay que cuidar, y eso hace que nos posicione, tenemos cereales, tenemos agua, eso hace que nos posicione como un país destinado a proveer carne al resto del mundo, no solamente al mercado doméstico. Toda la descripción que acaba de dar, nosotros habitualmente lo tenemos como asesor en este aspecto al doctor Jorge Brunori, que es referente aquí en Marco Juárez y en el INTA, y Jorge nos cuenta de ustedes, de los productores, de cómo invierten, de cómo manejan la cuestión. En aquel momento, cuando surgió la posibilidad del acuerdo con las granjas chinas, bueno, fue convulsionante todo, se empezó a hablar realmente de lo que significa la producción porcina argentina y a defender esas cuestiones técnicas que vos contabas, Daniel, y que sin lugar a dudas nos posicionan después de muchos años de sacrificio, hay que decirlo esto, ¿no? De muchos años de tener paciencia y de hacer las cosas bien, nos posicionan muy bien en el mundo. Sí, totalmente, totalmente. Lo de China, bueno, hoy está un poco más, por lo menos quieto el tema, no se habla demasiado de eso. Nadie está en contra de inversiones extranjeras, ni mucho menos. Toda inversión al país es bienvenida. Lo que pasa es que posiblemente en el caso del cerdo y las granjas, lo ideal sería que los productores argentinos consigan esos créditos y puedan aumentar su producción. Digamos, estamos en capacidad de hacerlo, tenemos la mano de obra, tenemos los profesionales capacitados, tenemos la misma genética que tiene el resto del mundo, la misma tecnología, con lo cual no hay barreras para crecer, ¿no? Y no hay techo, porque si uno toma el mercado internacional, la ventaja de la exportación es esa, que el mercado es el mundo, y la verdad que hay países que importan más que toda la producción argentina junta, con lo cual el camino a recorrer es importantísimo, es grande y bueno, y es muy ambicioso, ¿no? A veces me parece que en los temas productivos, desde el punto de vista técnico, y ha pasado con la producción porcina también, se cometen errores de conocimientos profundos, sobre todo de lo que tiene que ver justamente con las cuestiones técnicas de, por ejemplo, lo que necesitaba como infraestructura una supergranja que proponían los chinos y que generaba justamente un desgaste de otras cuestiones tremendas, y ese desconocimiento quizás hace embarcar en proyectos que no escuchan a la gente del sector y que después tienen que retrotraer. Son los famosos errores no forzados, ¿no? Sí, así es. Muchas veces, fuera de las cuestiones políticas, es difícil hablar con las autoridades, es difícil entenderse a veces con las autoridades, porque bueno, son muchas veces funcionarios que van cambiando, se van renovando con el devenir de los gobiernos, y obviamente entender un sector es bastante difícil para algunos funcionarios, y sobre todo sectores relativamente nuevos como es el porcino. Si encontramos que hay a veces un diálogo complicado en sectores como la ganadería vacuna o como la agricultura, que tiene años y años de experiencia, bueno, aún más lo es muchas veces el desconocimiento con los sectores como el porcino. ¿Hay un techo en la producción porcina argentina o la verdad es que hay condiciones, como vos manifestabas recién, de que si hay el apoyo necesario, la producción porcina argentina está en condiciones de crecer sorpresivamente también? La producción argentina puede crecer muchísimo porque además de las ventajas que mencionábamos, tiene muy baja población de cerdo por kilómetro cuadrado comparado con otros países, ni hablar de Europa, ¿no? Que hay más de 60 o 70 cerdos por kilómetro cuadrado, acá hay 6 o menos. Entonces, eso hace que el tema sanitario, se pueda mantener totalmente bien. Hace que cualquier aumento de producción porcina, el mayor consumo que haya de cereales es totalmente fácil de abastecer por la producción actual de cereales, es muy poco comparativamente con el total de la producción de lo que consume el cerdo. Con lo cual los recursos están, el conocimiento hoy está, costó, como bien dijiste, fueron muchos años a veces de errarle en la tecnología o de aprender. Argentina ha copiado mucho, copiamos todos mucho
de lo que hemos visto en el extranjero, sacamos las mejores ideas y hoy, en definitiva, el sector está disponible la tecnología y está totalmente permeable a cualquier crecimiento de forma relativamente fácil. Es una cuestión nada más que de un crédito, obviamente, acorde con la necesidad que tienen los procesos productivos del cerdo. Y bueno, y después hay algunos temas más puntuales, como el tema del IVA de inversiones, que hoy, al haber bajado el cerdo al 10,5% de IVA y uno tiene que invertir al 21%, ese IVA queda, digamos, como un sobrecosto de la inversión y no se recupera. Bueno, hay que corregir algunos temas, de hecho estamos dialogando con el gobierno de eso, pero más allá de esos temas puntuales, digamos, los fundamentos de producción están todos dados como para que Argentina sea el país productor de cerdo en el mundo. Y ese escenario productivo, obviamente, teniendo en cuenta el escenario a nivel mundial, va a encontrar demanda siempre. Va a encontrar demanda siempre porque hay países que ya están limitados en su producción. Hay países muy grandes, bueno, China es un país muy grande desde el punto de vista extenso de tierra, pero no tiene tanta capacidad como tenemos nosotros de producir cereales. Digamos, son países con menos productividad, con la enorme población. Todo Asia en general es un gran demandante de cerdo. Japón es uno de los mayores importadores de carne de cerdo y Japón no puede producir cerdos prácticamente, no puede producir mucho más de lo que produce. Europa ya está llegando a su límite. Estados Unidos también tiene algunos estados donde ya no se permite introducir mayor cantidad de cerdo, de producción de cerdo, con lo cual Argentina tiene, la verdad, todas las condiciones. Ojalá que el gobierno escuche, ojalá que le dé lugar a gente que conoce de esto, como sé que hay mucho también en nuestra región. Para terminar, contame, Daniel, ¿dónde está ubicada Cabaña Argentina? Cabaña Argentina, el criadero está en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y el frigorífico está en General Las Heras, cerquita de Buenos Aires, cerca de Cañuelas, también muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y a unos 80 kilómetros del criadero. Bien. Estaremos en contacto permanente a medida que avance la inversión y seguramente nos pondrá muy contentos cuando la producción vaya aumentando y tengamos esa capacidad de generar riqueza a los argentinos. Abrazo enorme y gracias por la atención. Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande. Ahí estaba Daniel Fenoglio, es presidente de Cabaña Argentina, como decíamos, este frigorífico establecimiento porcino que va a realizar esta importantísima inversión para aumentar su capacidad de producción porcina en la República Argentina.